¿Qué tal, compas? Un saludo. Desde hace unos días también encontré una nota que quería leerles. Es que hay tanta información que me gustaría compartirles. Entonces, a medida del tiempo que tengo, voy tratando de sacar lo que me parece más interesante. Esta nota hace referencia al artículo 123 que acaban de modificar en la famosa reforma del trabajo, en estas leyes que le aplicaron al mexicano y que van a ser brutales, de verdad brutales, y ya se están resintiendo. De hecho, el artículo que les voy a leer es del año 2012, aún no se aplicaba la reforma. Entonces la situación que se narra en ella pues tiene que ser, a partir de la aplicación de la reforma, peor. Esta reforma laboral viene a joder mucho más lo que voy a leerles en este momento. Entonces se las leo y ya comentamos un poco. Bueno, pues por principio de cuentas el título es demoledor. Este es una publicación de La Jornada de Juan Carlos Miranda que dice así: un trabajador con salario mínimo genera el valor de su sueldo en solo 9 minutos. Ay, la leemos. Un trabajador que gana el salario mínimo en México genera el valor de su sueldo con solo laborar 9 minutos. Lo que produce en el resto de su jornada de trabajo, 7 horas con 51 minutos, se queda en las arcas del gobierno y las empresas, señala un análisis de la UNAM. El tiempo de trabajo destinado a obtener el salario pasó de 12 minutos en 2008 a 9 minutos en abril de este año. Estamos hablando del año 2012. Debido a que los despidos provocados por la crisis obligaron a los trabajadores a conservar su empleo, a producir más con una planta laboral menor, refiere el estudio. Los cálculos se hicieron con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que detalla el número de trabajadores que existen en el país, su nivel de ingreso y el sector en el que se desenvuelven, y del Sistema de Cuentas Nacionales, donde se describe tanto el total de las mercancías producidas como su valor. Ambas bases de datos son elaboradas por el INEGI. Sabiendo el número y el sector en el que se desempeñaron los trabajadores que ganan el mínimo y comparando estos datos con el valor total de lo que produjeron, es posible saber el número de horas no pagadas a los trabajadores, dijo en entrevista a David Lozano, uno de los investigadores que elaboraron el estudio. La investigación llevada a cabo por el Centro de Análisis Multidisciplinario explica que los más de 6 millones de trabajadores que ganan el mínimo en México, cantidad similar a la población total de países como El Salvador o Paraguay, tienen que trabajar un promedio de 20 horas para comprar una canasta básica de alimentos. Mientras el salario mínimo actual es de 62.3 pesos en la zona geográfica A, por una jornada laboral de 8 horas, es decir, cada trabajador con este nivel de ingreso recibe 7.7 pesos por hora de trabajo, el precio de una canasta alimentaria recomendable, que no incluye gastos como vivienda, salud y entretenimiento, llegó a 160.8 pesos en abril. Recuerden, es el año pasado, hay que agregarle la inflación de este. En el reporte de investigación correspondiente a mayo, el CAM sostuvo que la mutilación de los contratos colectivos y la flexibilización de condiciones laborales han derivado en un incremento en la cantidad de mercancías producidas y no pagadas a los trabajadores, así como un crecimiento del número de horas que debe laborar un trabajador para cubrir sus necesidades básicas. La aplicación de políticas económicas capitalistas en el mundo ha incrementado el grado de explotación de los trabajadores, sostiene el análisis. De acuerdo con datos de la ENOE, 6.368.700 trabajadores en México tienen un ingreso anual, un ingreso igual a un salario mínimo. 4.1 millones no perciben ingresos y 10.7 millones perciben entre 1 y 2 salarios mínimos. Significa que 44.5% de la población ocupada, esto es brutal, 21.1 millones de personas en México percibe, en el mejor de los casos, 124 pesos con 66 centavos por un día de trabajo. El reporte del CAM, en el que también participaron Irma Otero Fonseca, David Moctezuma, Nubia Conde Menchaca de la Facultad de Economía de la UNAM, sostiene que lo estipulado en la fracción sexta del artículo 123 de la Constitución, donde se definen las características que debe tener el salario mínimo, en realidad es letra muerta.
Si el gobierno y los empresarios respetaran lo que se especifica en la Carta Magna, en el sentido de que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos, el mínimo diario general tendría que ser de 160 pesos con 86 centavos, advirtió el estudio. Bueno, hasta aquí la nota. Y son estos salarios de miseria los que podrían explicar el porqué de esta apatía y de este desinterés de la ciudadanía en cuestiones que son verdaderamente importantes, como por ejemplo el interesarse en lo que está ocurriendo en el país, en la política, en el observar a estas personas astutas que están en el gobierno, que se apoderaron de él. Cuando un trabajador tiene un salario como este que no le alcanza para cubrir sus necesidades más elementales, lo único que le pasa por la cabeza es cubrir esas necesidades más elementales. ¿Qué le va a estar preocupando que Enrique Peña Nieto sea un estúpido, por ejemplo? ¿Qué le va a estar preocupando que los diputados vayan a ganarse un aguinaldo que ellos en toda su vida de trabajo no van a poder tener? ¿Qué les van a preocupar esas cosas cuando la preocupación principal es llevar el sustento a sus casas? Son salarios de miseria y, compas, esto es provocado. O sea, esto es muy a propósito, la nota lo dice. Y no tan solo esta persona, Juan Carlos Miranda, esto es muy lógico. El capitalismo actúa así. Te da migajas para que no te mueras de hambre, porque al fin y al cabo eres esa mano de obra que necesita para seguir subsistiendo, pero no te da lo suficiente, porque si te da lo suficiente, cubres tus necesidades básicas y tienes tiempo para otra cosa, como por ejemplo fijarte en lo que hacen ellos. Este es el capitalismo, este es el sistema liberal miserable en el que tienen hundido al mundo estos desgraciados y obviamente a México. Sueldos de miseria, de migajas, para seguir teniendo a un país jodido, para seguir teniendo a un país con necesidades, gente preocupada por comer, que les acepte salarios de este tipo. Pues ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos. Voté por ti, yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.